La invitación del equipo de neurociencias del Hospital Juan Graj Casasus. Creo que es algo que mencionar, es el único centro, el único hospital que cuenta con un área de neurociencias donde está integrada la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte neurológica clínica y la parte quirúrgica. Creo que así debemos de ver nuestros abordajes cuando tratamos a un paciente que de una u de otra forma tienen alguna afectación sobre el sistema nervioso. Debemos de actuar como un equipo y los psicólogos son parte de ese equipo. Acuérdense que la neurología clínica, los conocimientos de la neurología clínica y los conocimientos de la psicología clínica se fusionaron y surgió una rama de la psicología que se llama neuropsicología, en el cual pues se especializan en poder hacer diagnósticos clínicos, pero no solamente eso, llegar hacia la parte de la neurorehabilitación. A mí me va a tocar hablar de un tema que tiene que ver con un impacto en la sociedad por ser una causa frecuente de muerte, segunda causa de muerte en el mundo y primera causa de discapacidad. Entonces ahí ya tenemos pues todos los del equipo poder hacer nuestra parte. Nosotros como neurocirujanos tratamos de abordar estos pacientes cuando nos llegan al hospital para poder hacer un rescate vascular. Entonces vamos a empezar. Ese es el contenido que vamos a ir viendo. Yo lo anterior lo regresé como la parte de enfermedad vascular cerebral. Vamos a analizar algunos conceptos para entender lo que es la mayoría del auditorio son psicólogos. Los trastornos afectivos, que es donde ustedes aportan tanto para la terapia como para el diagnóstico, como para fortalecer la calidad de vida de los pacientes. Y luego lo que me toca a mí como médico, el código ictus para rescatar a estos pacientes, evitar secuelas, y les voy a presentar unos casitos. Entonces quiero empezar lo que comenté hace rato. Enfermedad vascular es cuando una arteria en el cerebro puede sufrir una oclusión. El cerebro pues necesita para su funcionamiento una irrigación, oxígeno y glucosa. Si por algún tiempo eso no llega, obviamente va a ocurrir un daño. Y ese término en neuropsicología se llama daño cerebral adquirido. Y son dos principalmente las patologías que van a originar este daño, que son la enfermedad vascular cerebral y el traumatismo craneoencefálico. Entonces, esa enfermedad que es tan frecuente, que causa discapacidad, tiene factores de riesgo que puede para desarrollarse, aunque actualmente vemos esta patología en gente más joven, en donde tiene que ver obviamente nuestro estilo de vida, el fumar, el estrés, el sedentarismo y algunas patologías de tipo neurodegenerativos como la hipertensión y la diabetes. Entonces, ¿qué cosa es una enfermedad vascular isquémica? Es cuando el vaso se tapa. Estoy hablando de las arterias ya dentro del cerebro. Y ese tapón puede ser originado por un trombo, por un émbolo que puede viajar de una placa de ateroma en una arteria de la misma carótida que se desprende, o del corazón cuando existe una arritmia y que se vaya a desprender. Asimismo existen otras patologías del propio vaso que se llama patología de vaso, que pueden ocluirla. Y además también en algunas ocasiones van a haber afectaciones de la sangre, de la circulación, sobre todo lo que tiene que ver con plaquetas, que es cuando se aglomeran y van a originar ese trombo. Entonces, cuando se tapa el vaso hablamos de isquemia. 80% de la enfermedad vascular cerebral es isquémica y un 20% son hemorrágicas. La hemorragia se refiere cuando un vaso se rompe, y esto puede ser originado en vasos perforantes del cerebro, entonces se forma un hematoma. Obviamente, al final va a originar un daño secundario. A su vez, esta hemorragia puede ser en forma espontánea, generalmente la mayoría de las veces causada por hipertensión, pero pueden haber otras causas, como discrasias sanguíneas, por ejemplo, enfermedad de vaso, angiopatías, y eso va a originar. Entonces vamos a entrar en el contexto. Entonces esto va a originar lo que es un ictus. Un ictus es un término que se ocupa como stroke para hablar de que está ocurriendo una disminución del flujo o una pérdida del flujo al cerebro. Entonces el cerebro va a empezar a sufrir y obviamente si eso se prolonga, pues origina un daño. Aquí hay los términos que
que la misma enfermedad vascular va a llevar a un término que se llama demencia. Demencia es un síndrome, obviamente se puede clasificar de diferentes formas, de acuerdo a donde se localiza, en la parte anterior del encéfalo, en la parte posterior. Si afecta a la parte superficial del encéfalo, se llama cortical, o la parte profunda, se llama subcortical. También puede ser causada por diferentes causas, como por ejemplo la degeneración, la enfermedad degenerativa primaria, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de demencia. En segundo lugar están las demencias vasculares, que tienen que ver con esto, con el ictus. Pueden haber otras causas secundarias, algunas tratables, como por ejemplo cuando se acumula agua en el cerebro, eso se llama hidrocefalia normotensa. Pueden ser demencias por cuestiones de tiroides, hipo o hipertiroidismo, por procesos infecciosos de tipo HIV, demencia. Dentro de las otras patologías degenerativas también algunas otras enfermedades como Parkinson, demencia frontotemporal, de los cuerpos de enfermedad de Pitt, etc. Entonces, la segunda demencia más frecuente que tiene que ver con eso es la demencia vascular. ¿A qué me refiero con este término? Es cuando ocurre un infarto, un ictus o hemorragia, y eso va a originar pues una afectación focal en el cerebro, y el paciente pues va a tener el principal síntoma de la demencia es pérdida de memoria, ¿no? Pero no solamente eso, puede cambiar la personalidad, cambia el ambiente, el paciente se comporta diferente, y lo que tiene que ver con la parte de la psicología, los cambios de conducta. Creo que ahí estos pacientes empiezan con apatía, agresividad, insomnio, depresión. Hay una depresión que se llama de tipo vascular, y ahorita voy a explicar un poquito de eso para entrar en contexto. Nada más mencionar el ictus, 1.5 millones por año en 2025, principal causa, una de las principales causas de consulta en los servicios de urgencia. Segunda causa de muerte y principal causa de discapacidad. A diferencia del infarto cardíaco, que hay dolor, en el ictus cerebral no hay dolor, y por eso es que muchos de estos pacientes, cuando llegan a un servicio de urgencias, y voy a mencionar algunas características, cuando debemos de pensar qué paciente pudiera estar cursando con un ictus, debemos de poner atención, porque el paciente nada más puede tener pérdida de la conciencia, disartria, desviación de la boca, falta de fuerza, y como no dice me duele, no me dice, ahí lo dejan, entonces el tiempo pasa y eso pues tiene complicaciones posteriores. Vamos a entrar aquí en la parte afectiva. De aquí vamos a ver la que sigue. Algo muy importante en el cual yo creo que el neuropsicólogo o los psicólogos clínicos pues tienen su acción, ¿no? en la neurorehabilitación del paciente. Ya dije que no solamente es diagnóstico a través de pruebas o de clínica, sino viene la parte de neurorehabilitación, y aquí la neuroplasticidad cerebral juega un papel muy importante. ¿Qué significa eso? Que nosotros en el sistema nervioso tenemos áreas primarias y áreas secundarias. Cuando ocurre un daño por diferentes motivos, pues tenemos que utilizar esas áreas con las cuales las podemos reactivar para que el paciente pues se reintegre con una calidad de vida a la sociedad. Obviamente va a depender de diferentes factores. ¿Qué sigue? Entonces, estos son los diferentes alteraciones psicológicas que puede tener el paciente. Vamos a hablar de depresión vascular. Desde el punto de vista neurobiológico, la depresión de este tipo se debe a que se afecta la parte frontocortical y se van a afectar diferentes sistemas de conexión que tienen que ver con neurotransmisores noradrenérgicos, serotonina, dopamina, acetilcolina, cuando ocurre una isquemia. Entonces el paciente pues va a presentar las características de demencia, de pérdida de memoria principalmente, de ansiedad, de pérdida de control, ya lo mencionaba yo, irritabilidad, agresividad, impulsividad, las alteraciones que generalmente estos pacientes causan, obviamente al entorno familiar, no solamente a los familiares, sino a los cuidadores, en los cuales pueden tener también estos cambios emocionales. Por ejemplo, hay un síndrome de llanto, los pacientes que tienen ictus de pequeño vaso, porque hay también un ictus de pequeño vaso cuando se afectan las arterias perforantes del cerebro. Esa es otra forma de clasificar el ictus de gran vaso, que es donde podemos nosotros como médicos ayudar realizando una reapertura y perfusión de la sangre, o de pequeño vaso cuando
se afectan las partes profundas del encéfalo. Y me refiero a las partes profundas, a los ganglios basales, tálamo, caudado, incluso la sustancia blanca. Entonces, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, verdad? Yo me pregunté, ¿qué les puedo yo aportar a los psicólogos desde el punto de vista en un ictus? ¿Qué pueden aportar? Pues bastante, ¿no? Por supuesto. Yo creo que esta es de las cosas más claves cuando existe un problema de salud, que es el soporte, ¿no? El soporte emocional. A veces el hecho de estar con un paciente, ayudándolo, enseñándolo, obviamente con las técnicas y con toda la tecnología, porque actualmente ya no solamente es el poder utilizar ejercicios, sino ya utilizamos programas computacionales, la inteligencia artificial, para poder rehabilitar a estos pacientes. Entonces, esa es la parte de rehabilitar, ¿okay? Y por supuesto que se tiene que hacer una buena exploración neuropsicológica. Ya hablaba yo de que los neuropsicólogos no solamente pueden aplicar pruebas estandarizadas para saber qué áreas específicas del cerebro están dañadas. Ahorita estamos hablando de ictus, de una patología, pero cuando en ocasiones se va a tratar algún otro tipo de patologías vasculares como malformaciones arteriovenosas, muchas veces los pacientes pasan con un neuropsicólogo, se les aplican pruebas para ver qué tanta afectación tiene el paciente antes y después de operar. Tenemos pues herramientas diagnósticas como para la parte, esto de neurorehabilitación, ya es el neuropsicólogo, pues esto ustedes son más que expertos, yo nada más las menciono, pero esto existe en algunos centros en donde están integrados todo el equipo para poder ayudar al paciente de la parte de motricidad, de atención, de memoria, de lenguaje y somatosensorial. Entonces ya pasamos a lo que nos toca a nosotros como neurocirujanos, el ictus. Ya mencionaba yo que es cuando se ocluye una oclusión de un vaso. Generalmente tienen que ser vasos de gran calibre y son los proximales de una estructura que se llama polígono de Willis. Generalmente tiene que ver con la carótida interna, en la porción del cuello, en la porción intracraneal, en el segmento intracraneal, en los primeros segmentos de la arteria cerebral media, de la cerebral anterior y en la circulación posterior con la arteria basilar. Entonces, es muy importante que cuando yo les comentaba cómo sabemos que un paciente puede estar cursando con un ictus, y esa es una de mis finalidades también, el poder informar que cualquiera de nosotros puede tener un familiar que en casa pueda tener pérdida del conocimiento, falta de fuerza de una extremidad, desviación de la boca, dificultad para hablar. Entonces nosotros tenemos que pensar que el paciente puede estar cursando con un ictus. Entonces hay que llevar a ese paciente al hospital. El tiempo es cerebro, entre más tiempo pase, pues las consecuencias pueden ser diferentes para ese paciente, las oportunidades. Aunque eso también está cambiando. En el último actividad académica que tuve en Panamá hace unos días, en donde hablaron expertos mundiales sobre el tiempo de intervención de estos pacientes, sobre todo en España, esto está muy desarrollado. Muchas veces ese tiempo se ha alargado y yo voy a mencionar algunos estudios en base a los cuales se han hecho estos criterios. Es decir, entonces el paciente tiene que ser explorado por un médico que sepa el protocolo, por eso tenemos que tener la capacitación. ¿Qué significa? Que tenemos que pensar que tiene un ictus, debemos de hacer una clasificación en una escala que se llama NIS para tener un puntaje. Ese doctor debe de avisar porque, como yo mencioné, que la parte del tratamiento de estos problemas es un equipo. Cuando hay un ictus debe de haber un equipo en el cual interviene el urgenciólogo, el neurólogo, el radiólogo, el neurólogo clínico, el neurocirujano, para poder atacar este problema. Entonces hace la valoración, pasa al paciente a una tomografía de cráneo simple, sobre todo para descartar que el problema no sea hemorrágico y ver que es isquémico, ¿verdad? Le toma todas sus constantes vitales, sus laboratorios, la que sigue. En la tomografía se descarta que no tenga hemorragia, y si no la tiene se le mete un contraste para hacer una angiotac,
que no es otra cosa que es una tomografía contrastada con un medio de contraste especial para hacer una reconstrucción de las arterias del cerebro y con esto poder determinar qué vaso está tapado, si es un gran vaso, o es otro tipo de problema. ¿La que sigue? Posteriormente, nosotros valoramos dos cosas para poder tomar una decisión. Este paciente puede ser que tenga un ictus de pequeño vaso, ese no se trata con trombectomía ni química ni mecánica. ¿A qué me refiero con trombectomía química? El poner un medicamento en la vena para destapar el vaso. Generalmente se utiliza el RTPA. Y la mecánica, que es un tratamiento invasivo, pero de mínima invasión, que consiste en meter a través de la ingle un catéter, o sea, se hace una punción de la femoral, se mete un introductor, se sube un catéter guía a través de una guía hidrofílica, se sube un microcatéter, se sube un stent o un catéter para aspirar el trombo y poderlo sacar. Entonces yo creo que lo más lógico pareciera que pues, si retiro el trombo pues se reperfunde, ¿no? Y eso pudiera mejorar la circulación y evitar el daño. ¿La que sigue? Esta lo pongo nada más porque hay una escala que se llama Aspen. Hay dos escalas que nosotros valoramos, son cuestiones médicas, pero nomás las menciono para que las conozcan. El NIS, los pacientes que están por arriba de 6 y menos de 15 deben de ser trombolizados. Y el Aspen, que se divide en la arteria cerebral media en 10 segmentos, los cuales abarcan 3 segmentos sobre los ganglios basales, que comprenden el núcleo caudado, el tálamo, y 7 segmentos sobre los territorios corticales de la arteria cerebral media. Cuando en la tomografía nosotros encontramos uno de estos segmentos que ya tiene una hipodensidad, que eso habla ya de un área de infarto, le restamos un punto. El paciente debe de tener por lo menos mayor de 6, es decir, por lo menos 3 territorios deben estar afectados, pero no más, porque eso ya no, el pronóstico es diferente. ¿La que sigue? Aquí me refería yo a los dos tipos para destapar los vasos, de gran vaso, la trombolisis química, la mecánica. Ahí vemos las arterias, en dónde deben de estar. La que sigue. Los 5 estudios que justificaron la trombectomía mecánica y demostraron que la recuperación del paciente puede ser pues adecuada, son a partir del 2015. Estos 5 ensayos, Mr. Clean, Scale, el Prime, el Stain y el Revascar, fueron los que determinaron que la trombectomía incluso puede tener mejores resultados que la mecánica, que la trombectomía química. La que sigue. Entonces siempre debemos de pensar, trato al paciente, obviamente tiene que ser una ictus de gran vaso, ¿verdad? Puede ser uno de pequeño vaso, no lo trato, puede ser hemorrágico, no lo trato. Siempre debemos de ver el NIS, el ASPE o las características clínicas del paciente. El tiempo pues ya lo mencionamos, para hacer una trombectomía química, es decir, meter un medicamento en la vena para destrapar el vaso, se llama trombectomía química. Está descrito para que realmente funcione en las primeras 3 horas, máximo 4.5 horas. Con la trombectomía mecánica, es metiendo el catéter, este tiempo se prolonga hasta casi 16 y en la circulación posterior hasta 24 horas. Y con los últimos comentarios del grupo de España, mencionan que a veces el tiempo puede ser mayor y poder ofrecer un rescate a estos pacientes. Yo creo que eso es importante también. Siempre que tenemos un caso, muchos colegas pueden ver las cosas positivas o negativamente. Cuando nosotros estamos haciendo un rescate, las vemos positivas, ¿verdad? Entonces, creo que psicológicamente, creo que ahí también a veces mucha gente pues no hace nada y lo deja y el paciente pues o se muere o queda secuelado. Esto es a lo que me refiero de los tiempos de trombectomía química y mecánica y la clase de evidencia con el TISI y el químico. Ahorita voy a explicar, son 2 escalas para ver la canalización y la reperfusión del vaso. Esto lo utilizan mucho los cardiólogos cuando existe un infarto en el corazón. Obviamente, lo que mencionaba yo, cuando existe un ictus, debemos de tener un diagnóstico diferencial, porque no todo lo que provoca falta de fuerza de un brazo, alteración del lenguaje, desviación de la boca, puede ser un trombo. Hay otras patologías y siempre eso se llama diagnóstico diferencial,
como que algo esté ocluido distalmente, un infarto lacunar, migraña, una convulsión, un tumor, incluso algún tipo de patología psicológica. ¿Me sigue? Esto lo menciono porque esta es la principal arteria que se lesiona, la cerebral media, y tiene que ver con la explicación por qué el paciente puede tener afectaciones de tipo cognitivo-conductual. Esta arteria es una rama terminal de la carótida interna. Macroscópicamente tiene 4 segmentos, los cuales los voy a mencionar: el esfenoidal, el insular, el angular y el cortical, y irriga a varios lóbulos cerebrales. El frontal, que tiene que ver con la parte cognitiva, juicio, abstracción, crítica, conexión con el tálamo, toda la parte de las emociones con el lóbulo temporal, aquí están. Entonces, cuando esto se tapa, obviamente va a originar, por supuesto, que alguna afectación. La que sigue. Entonces, aquí la vemos. No tengo un señalador, pero lo que quiero mencionar aquí es que es una arteria de gran vaso. Ahí está mencionada en el dibujo. Es un corte de cerebro a nivel del mesencéfalo, en la cual observamos pues todo el trayecto de la arteria y vean la cantidad de vasos y ramas que puede dar. Entonces, por ejemplo, en el segmento M1, la cerebral media da unas ramas que van hacia los ganglios basales, se llaman tálamo perforantes. Cualquier ictus que ocurra en el tálamo, ustedes saben que pues va a originar así, cuestión psicológica, todas las alteraciones emocionales, porque es un centro de conexión hacia la corteza. Y obviamente algunos pacientes pues igual no despiertan, quedan en estado vegetativo. Este es un acercamiento en el cual se disecaron todos los hemisferios. Es una hermosa fotografía. Vemos el nervio óptico, el quiasma, la carótida, la cerebral anterior, la cerebral media, la división, la circulación posterior, la maxilar, la cerebrosa superior, la cerebral posterior, o sea, toda la anatomía que prácticamente pues nos explica cuando ocurre un daño de esto, todo lo que origina, ¿verdad? La que sigue. Este es el TIMI. El TIMI no es más otra cosa que para verla, si pasa el medio de contraste, cuando nosotros reaperturamos el vaso, cuando lo abrimos, hay TIMI 0, 1, 2 y 3, la que sigue. Y el otro se llama TISI, que no solamente abre la reapertura, sino la perfusión. Entonces, cuando nosotros existe un trombo en un vaso, por alguna técnica química, mecánica, se abre, pues tenemos que decir, tiene un TISI 2, 2A, 2B o tiene un 3, se abrió, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿A que sigue? Tecnológicamente, la terapia endovascular está en los estándares top de la neurocirugía, quiero decirles, donde existen empresas y científicos a nivel mundial que actualmente siguen haciendo investigación para mejorar todos los sistemas para poder destapar las arterias. Es impresionante con la tecnología, sobre todo, obviamente, el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, Canadá y la parte europea, cómo se está invirtiendo para mejorar esto, para capacitar e incluso para operar a distancia un proctor que es un acompañante de un cirujano experto para poder llevar a cabo este procedimiento. Entonces, sí es importante que este tratamiento de terapia endovascular se realice en una sala especial que se llama sala de hemodinamia, en el cual ocupa un equipo que es un robot que gira alrededor de la cabeza del paciente. Utilizamos monitores, ¿verdad? Y esas son las dos técnicas que se utilizan para destapar el vaso. Uno que es el stent retriever, que no solamente sirve como una canastilla para atrapar el vaso, para atrapar el trombo y sacarlo, que ya se los voy a mencionar ahorita, y en la parte de aspiración, la compañía top en esto es Penumbra, o una combinación de ambos. Quiero decirles que este procedimiento se realiza en aproximadamente 30 a 40 minutos, contando con todo el team de ictus, con todos en el mismo canal y todos actuando a esa velocidad para poder abrir el vaso y evitar las complicaciones. ¿A qué sigue? Estas son algunas cosas de a quienes no debemos hacer una trombolisis intraarterial mecánica, la que sigue, no me voy a detener en eso. A quienes no debemos hacer una trombolisis, es decir, hay pacientes que no van a ser candidatos para esta técnica, por supuesto, ni química ni mecánica, y eso lo determina pues el equipo o el líder, en ese caso, que está llevando a cabo ese paciente. La que sigue, lo mismo, no nos vamos a detener en eso. Las contraindicaciones, la que sigue, nada más lo puse para mencionarlo, la que sigue. Y por último vamos a presentar estos casos para que ustedes vean qué cosa es
una trombectomía mecánica rescatando a un paciente con un ictus. Esa es una mujer de 55 años de edad con una cardiopatía, con una FA, y que llegó al hospital con una hemiparesia del lado izquierdo, con un ASPET de 6. Ya habíamos dicho que el ASPET es a través de la tomografía cuántas áreas de la cerebral media ya se están hipoperfundiendo, y con un NIS de 13. La que sigue, dale un clic acá. Aquí vemos la angiografía donde se está tapada el segmento M1 de la cerebral media del lado derecho. Ese es el estudio, el gold standard, para poder ver en tiempo real la circulación cerebral. Y del lado izquierdo vemos cómo ya se metió ese catéter. Ese es el retriever, que es el catéter que les mencioné yo, que puede funcionar como una canastilla para atrapar y jalar, y ahí vemos el trombo. Quiero mencionarles que la terapia endovascular es una área nueva de la neurocirugía. Fue desarrollada inicialmente por un neurocirujano ruso y pensada para tratar pacientes en el espacio, y que actualmente en poco tiempo se ha evolucionado y es una área en donde tiene mucho futuro para rescatar este tipo de pacientes. La que sigue. Aquí vemos cómo aquí cómo se reperfundió, ¿verdad? Ya vemos cómo abrió, cuando menos abrió una rama. La cerebral tiene dos ramas, una superior y una inferior. Cómo abrió la rama superior, y quizás podemos tener un TISI 3, un TISI 2. La que sigue. La que sigue. Esta es una tomografía posteriormente al evento. Ahí vemos que hizo un poquito de una pequeña hemorragia. Obviamente, al reperfundir un vaso pueden haber algunos efectos adversos que se pueden producir, dentro de los cuales puede haber sangrado, número 1, o puede haber edema. En ocasiones ese edema, les voy a mostrar un caso, puede ser maligno, que puede acabar con la vida del paciente. La que sigue. La paciente en su cuarto prácticamente pues está despierta, está comiendo, está hablando, la están interrogando, a qué se dedica, persiste una hemiparesia. Obviamente ahí viene ya la neurorehabilitación de este enfermo, ¿verdad? El neuroradiólogo, el rehabilitador, el psicólogo y todo el equipo para posteriormente ayudar a este paciente, que es lo que no queremos, y que haga esto, por supuesto. La que sigue. Segundo caso, la primera mujer, 56 años. Este es un caso de un paciente joven, 26 años, con un estilo de vida muy, muy malo, fumador, tomador, estrés, obesidad. Él tuvo pérdida del conocimiento, lo mismo, falta de fuerza. La que sigue. Son pacientes que hemos hecho nosotros. Hicimos una angiografía, vemos cómo está tapada aquí. Esta es la carótida. La carótida, infiltración petrosa, cavernosa, ya aquí sube dentro del cráneo, y ahí está tapada, ya no pasa la sangre. Entonces eso es un trombo ahí. Tenemos que hacer. La que sigue. Esa es la angiotac. Podemos utilizar angiotac o la angiografía. Más que todo es para mencionar qué estudio se utiliza para hacer el diagnóstico. Y aquí vemos el tapón que tiene la arteria. Obviamente ese es un trombo. La que sigue. El paciente, pues clínicamente, como todo lo neurológico, cursa con síndromes piramidal, cardiohipertensivo, de la cerebral media. La que sigue. Y este es el control del paciente. La que sigue. Dale un clic. Ahí vemos cómo se abrió. Realmente vemos que sí abrió la arteria cerebral media, y la parte de la rama superior tiene pues adecuado pase de contraste. La que sigue. Esa es la técnica, cómo hacemos la trombectomía. La que sigue. 6 horas después hicimos este control tomográfico, como en el paciente anterior. La que sigue. La anterior. Y ahí, pues lo que llama la atención es que empieza a haber algo que se llama edema cerebral maligno. La misma trombosis, a pesar de haberse reaperturado el vaso, originó una hipodensidad en el territorio de la cerebral media. Eso obviamente para el paciente es como una catástrofe, y este paciente tiene que pasar ya a una fase de rescate que se llama craniectomía descompresiva. La que sigue.
Este paciente lo preparé, ahí lo colocamos. La que sigue, le hicimos una craniotomía, que significa quitar el hueso. Denme, creo, un clic aquí. Es una craniotomía, ahí se abre, vean cómo está tensa la dura madre, se toca la dura madre, se ve como piedra. Eso habla de la tensión, como el cerebro no tiene para dónde expandirse porque está en una cavidad craneal, pues eso provoca una hernia cerebral, lo que significa compresión de los vasos, compresión del tallo y obviamente el deterioro rostro caudal y muerte. La que sigue, vean cómo está el cerebro. El cerebro es un tejido pues de esas características, blando, amarillo. Cuando existe un edema, para que se den cuenta del daño que está ocurriendo, obviamente en estas condiciones es un edema de tipo citotóxico, luego se convierte en axogénico, se rompe toda la membrana hematoencefálica, es una catástrofe para el paciente y obviamente un paciente en estas condiciones se hace una plastilla, porque como hay que darle espacio al cerebro. La que sigue, control, después de operado, y obviamente aquí pues la capacidad de recuperación pues no es la esperada, por supuesto. O sea, no todo es éxito en estas cuestiones de la medicina, pero creo que lo importante de todo esto es actuar, tratar, luchar, todos como equipos. Creo que eso es muy importante. Todos somos importantes, todos hacemos una parte dentro de nuestra área y al final obtenemos un resultado. La que sigue, y esa es mi conclusión. Primero, agradecer por la invitación. Creo que quise aportar algo, ¿no? Sobre una patología que creo que tiene un impacto en la parte de la población, en la parte social, en la parte de discapacidad, ¿verdad? Y lo más importante, tenemos que unir esfuerzos, ¿verdad? Juntos, día a día, como equipo, para poder recuperar la calidad de vida de nuestros pacientes. Creo que si eso lo logramos, o lo podemos lograr o lo podemos mejorar, pero si hacemos ese esfuerzo siempre, pues nos vamos a sentir bien, ¿verdad? Si no, pues por lo menos lo intentamos. Entonces, pues agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, algún comentario, a su orden. Gracias al doctor Martín Gómez Aguilar. Tenemos espacio para hacer preguntas, comentarios sobre la ponencia del doctor. Buenas tardes, doctor. Muchas felicidades por su ponencia. Quería preguntarle si son ustedes el único equipo a nivel estatal que pueden atender esta clase de casos y esta clase de urgencias. Yo estoy adscrita al Hospital General de Villa Benito Juárez y pues bueno, al ser Hospital General pues también se atienden urgencias, pero es obvio que esto nos rebasa. Entonces quería saber si son ustedes los únicos en el estado o si hay algún otro hospital, por ejemplo como el Rovirosa, que cuente con este manejo interdisciplinario. Sí, mire, es una muy buena pregunta el mencionar. Fíjense la cantidad de pacientes que pueden ser rescatados, es una mínima cantidad. Los que primero llegan a tiempo al hospital, segundo, obviamente porque no hay el diagnóstico, no hay el envío, y segundo, los centros donde se puede ofrecer este tratamiento. Actualmente en el estado de Tabasco vemos dos terapistas, el doctor Reinaldo Chacón y un servidor, en el cual estamos atendiendo a todos los hospitales. Nosotros a veces hacemos procedimientos en el Hospital Juan Grán, a veces hacemos procedimientos en el Hospital Rovirosa, a veces hacemos procedimientos en el IMSS, ¿verdad? Hay pacientes de diferentes instituciones y pues nosotros vamos. Obviamente el objetivo de todo esto y lo que hemos luchado es que tenemos que tener un área donde esté todo el ictus, como está en cualquier país del primer mundo, en donde no tengamos que
ver si la sala sirve, si está la ambulancia, o sea, lo que típicamente conocemos de nuestro pues, sistema, ¿no? Pues eso no lo hemos superado. Pero efectivamente estamos haciendo esa promoción para poder tener un centro y con los insumos. Esa es la cuestión, porque esto como es algo que ocupa tecnología, pues tienen que tener los catéteres, los stents, los dispositivos para poder rescatar. Entonces hasta ahorita sí somos el centro de referencia, yo creo que en el sureste, porque aparte esta especialidad o esta subespecialidad también hay poca gente que se entrena en esto, porque esto requiere un entrenamiento y como les mencioné es un trabajo de... Yo quiero preguntar, ¿en qué momento el psicólogo debe valorar a estos pacientes? Okay. Fíjense que esa es una buena pregunta. Siempre que yo me invitan a una plática, me gusta investigar, me gusta leer, revisar libros, y no necesariamente de neuropsicología, pero en un libro de neuropsicólogos donde hablan de daño cerebral secundario, la rehabilitación o el apoyo psicológico empieza incluso en forma temprana, porque puede ser que el paciente ya esté en terapia, puede ser que esté en piso, o puede ser que ya esté en su casa. Entonces empieza en el hospital. Ahí es donde empieza el acompañamiento, obviamente porque el ictus pues es algo agudo, es algo que aparece como una urgencia. Entonces podemos atacar o intervenir, incluso ante el paciente esté en urgencias, vamos a atender el apoyo a la familia, a concientizar luego al paciente, a tratar toda la parte de la conducta, ¿no? En el caso de la psicología, obviamente luego a estandarizar qué áreas se dañaron, por eso ya va a requerir a lo mejor aplicar pruebas para poder intervenir ciertas áreas motoras, sensitivas, o lo que el lenguaje, pero créeme que cuando eso existe, la capacidad de recuperación del paciente es muy buena. Yo he visto pacientes que he ido a ver a la terapia y que después pues ya están hablando, caminando con la familia, conviviendo. Entonces empieza en el momento mismo. Es una intervención temprana, pero después podemos tener una intervención ya en un hospital o en su casa. Entonces, más rápido, igual es mejor. Buenas tardes, doctor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta información, que creo que no siempre tenemos la oportunidad de saber sobre estos temas. A mí me gustaría saber, usted mencionó que uno de sus pacientes tenía malos hábitos. Para llegar a este punto de estas circunstancias de riesgo, de emergencia, ¿tiene más predisposición alguien que lo trae por genética o por malos hábitos? Porque pues usted mencionaba que la persona tenía mucha ansiedad, que fumaba, tomaba, entonces pues ahí igual podríamos nosotros intervenir, ¿no?, con la psicoeducación de los hábitos. Claro, por supuesto. Dependiendo la causa del trombo o del émbolo, hay algunos factores que restan, como yo mencioné: hipertensión, tabaquismo, obesidad, estrés. Obviamente, si tú agarras a un paciente o te va a ver a psicología para que lo ayudes, pues disminuimos esos factores. Y obviamente, por supuesto que modificando el ambiente. Ustedes saben, desde el punto de vista psicológico, las personas pueden cambiar. El hecho de que tú a un paciente que está en una cama, en un cuarto, se lo pintes, le pongas un cuadrito que estuviera como en la naturaleza, en el mar, le pongas música, ya le cambias el ambiente y estás modificando, por supuesto, eso es muy importante. Quizás habría otros factores que no dependen de eso, por una patología como una enfermedad de vaso, una enfermedad de la sangre, ¿verdad? O algunos otros enfermedades que pueda tener el paciente,
pues ahí no lo podemos modificar. A lo mejor puede hacer que si yo por cultura me hago un check-up, puedo determinar cómo están mis arterias, si tengo un aneurisma, si tengo una placa. Entonces a lo mejor ahí sí pudiera yo intentar, pero creo que en lo que tú comentaste sí se puede, pero tendríamos que tener esa cultura de prevenir. Y creo que eso es otro tema, ¿no? Que si invitamos a que llegue el enfermo en estas condiciones, y previniendo, hacemos ejercicio, comemos bien, nos relajamos, trabajamos, pero nos relajamos, entonces eso baja muchas cosas, ¿no? Buenas tardes. Son dos preguntas, así como muy breve. La primera es si todos los pacientes que sufren un ictus son candidatos para la neurorehabilitación o hay quienes de plano no van a poder, porque esto me lleva a la siguiente pregunta. O sea, sí, porque ¿cuánto tiempo después del evento puede ser ideal entrar en la neurorehabilitación? Porque finalmente nosotros como psicólogos trabajamos con la capacidad del pensamiento, del habla, de la expresión emocional o corporal, y no sé si a lo mejor estos eventos justamente dañan una zona del cerebro que no les permita pues asistir a una terapia psicológica. Eso. Sí, es una también excelente pregunta. Creo que, acuérdate que los eventos pueden tener diferentes grados de afectación. Entonces, algunos, digamos, puede ser de pequeño vaso, nada más algo muy, una pequeña hipodensidad en una arteria perforante, no va a tener una demasiada afectación, pero a lo mejor otro enfermo puede tener un territorio o una de las ramas afectadas, entonces eso te va a delimitar. Obviamente al principio pues sí tenemos que sacar al paciente del estado en el que se encuentra, pero en cuanto las condiciones lo permitan, en forma temprana hay que empezar. Quizás no tanto aquí la parte, el psicólogo clínico pudiera actuar en los familiares, en los cuidadores, cambiando el ambiente. Obviamente una terapia así como de entrada, pues no, tú lo dices, no la vas a conseguir, pero sí la neurorehabilitación de la motricidad, de la memoria, del lenguaje, y como te explicaba, con las nuevas técnicas se puede trabajar, y yo he visto pacientes que cuando aplican todo, los pacientes salen. Obviamente quedan con secuelas, por supuesto, algunos, pero sí es muy importante el avance. Por eso es la importancia de evitar que llegue un paciente ya como que se infarta. Eso es lo que tratamos de evitar. La otra es, también no lo mencioné, pero para las cuestiones del tipo del comportamiento, depresión, ansiedad, insomnio, pues se utilizan también medicamentos. O sea, no nada más la parte, pues aquí está el doctor Caballero como psiquiatra, que ellos utilizan antidepresivos, sobre todo los que tienen que ver con la recaptura de serotonina, como la sertralina, el citalopram, que son los que tienen mejores resultados. Va a depender, por si el paciente no duerme, pues los doctores tienen que tratar con diferentes medicamentos para ayudar. Entonces, el paciente, como te mencionaba, debe de ser manejado multidisciplinariamente. Y siempre pedir ayuda, porque a veces pensamos que un paciente, yo lo estoy tratando, pero no, si necesita que lo vea el psiquiatra, lo mandamos, él me dice que está afectado a esto, clasifica mejor la depresión, utiliza el mejor medicamento, le da seguimiento, el psicólogo nos ayuda, el neuropsicólogo, entonces todo suma. Seré breve porque sé que ya me estoy excediendo de preguntas. Nada más quería puntualizar algo, doctor. Yo creo que nosotros como psicólogos tenemos que fortalecernos desde la prevención y la psicoeducación, justo porque usted hizo una diferencia, puntualizó cosas muy importantes. El ictus como un desencadenante o el resultado de un desencadenante de problemas de hábitos, pero también de traumatismos craneoencefálicos. Y yo creo que
nuestro estado, justo por lo que decía un ponente anterior, estamos en primeros lugares en seguridad y la gente utiliza vehículos para ver qué tanto también esta pulsión de muerte, esta necesidad, ¿no?, de estar en tantos riesgos, tiene mucho que ver también desde esta falta de manejar la frustración, del control de impulsos, y esto está desde la familia. Entonces, creo que por ahí podríamos también como psicólogos trabajar desde la prevención, desde el área, ¿no?, donde estamos. Claro, yo lo pensaría como una salud mental, ¿no? Acuérdate que no somos nada más cuerpo, somos alma, y eso nos ayuda a veces cuando una persona tiene ese control, pues puede tener una mejor conciencia de las consecuencias que puede tener. Cuando no, pues lo contrario sería la parte anfibia, ¿no? La parte reptiliana de las personas cuando actúan por impulsos, sin utilizar el córtex, el lóbulo frontal, la parte más desarrollada del sistema nervioso. Pero desgraciadamente a veces eso no lo utilizamos, lo tenemos, pero no lo usamos. No le metemos, entonces actuamos impulsivamente, agresivamente, no pensando lo que vamos a hacer, tomando decisiones equivocadas, haciendo todo mal. Entonces, pues ahí obtenemos esos resultados. Muy bien. Una última pregunta, doctor. Nada más preguntar, porque aquí hay neuropsicólogos incluso, desde su experiencia como neurocirujano, ¿usted considera que hay beneficios para la evaluación neuropsicológica dentro del proceso quirúrgico? Sí, mire, lo que te puedo comentar es que en los hospitales bien integrados, en los grupos bien integrados, los pacientes antes de ser sometidos a un procedimiento, hablando de lo de vascular, pasan con el neuropsicólogo, precisamente para ver qué áreas la misma patología está afectando. Entonces, y al terminar la cirugía, en el postoperatorio, cuando ya se recuperó, se vuelve a someter a estos pacientes. Y obviamente de ahí salen muchos estudios y muchas cosas para corregir desde el punto de vista incluso quirúrgico, en el sentido de las áreas que se abordan, pero por supuesto que sí, por eso debe de haber un neuropsicólogo en el caso de la evaluación, pero también en la parte de rehabilitación, que muchas veces se queda en la parte diagnóstica, pero creo que también la parte que pesa es la parte de cómo ayudar a ese enfermo, de corregir o mejorar esa función. Muchas gracias, doctor.